noches, bienvenidos amigos televidentes, qué gusto, qué placer volvernos a reencontrar y abrir así el telón de las mejores entrevistas. Soy Sergio Méndez y esto se llama 8 en punto. Este día lunes, señores, estaremos conversando, como ya lo habíamos adelantado, con tres caballeros que están íntimamente ligados con el tema que vamos a desarrollar esta noche. Hablaremos de la transferencia y corrupción en diferentes instituciones de gobierno. Usted lo conoce como sobresueldos, de eso vamos a hablar. Y es que el periódico digital El Faro prácticamente ha sido la punta de lanza en diferentes investigaciones. Esta noche estaremos conversando con Paul Steiner, señores, quien es parte del movimiento Ciudadano Democracia Limpia. También nos acompaña en estudio Oscar Campos, quien es miembro de Iniciativa Social para la Democracia. Y por supuesto también nos acompaña Sergio Arauz, el tocayo, periodista del periódico digital El Faro. Con ellos conversaremos sobre estos temas. Antes le planteo la pregunta, acompáñeme, que esta noche hemos articulado para que usted sea parte integral de la entrevista 8 en punto, la cual dice así: según su criterio, ¿qué tanta corrupción cree usted que existe actualmente en la Asamblea Legislativa? Un 96% dice que mucha, un 2% que poco, un 2% nada. 156 votos sin haber iniciado la entrevista. No queremos, por supuesto, iniciar diciendo que la embajadora en Ames, en nuestro país de los Estados Unidos de Norteamérica, simple y sencillamente en una entrevista radial a nivel macro dijo de que nuestro país era prácticamente un nido de corrupción. Solamente eso, pero que en ningún momento venga eso a modificar su valoración en la encuesta que estamos haciendo esta noche. Saludo a Banco Agrícola porque hace posible noche tras noche el primer segmento de la entrevista 8 en punto. Y bueno, señores, tomamos asiento en esta tribuna de entrevista y con gusto le damos la bienvenida a Oscar Campos, miembro de Iniciativa Social para la Democracia. Oscar, bienvenido. Gracias, Sergio, un placer estar acá nuevamente. También nos acompaña don Paul Steiner, Movimiento Ciudadano Democracia Limpia. Don Paul, un gusto. Gracias por invitarme, Sergio. Es un placer estar con todos ustedes. Espero que sea una entrevista que nos inspire. Perfecto. También Sergio Arauz, periodista del periódico digital El Faro. Sergio, un gusto. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Gracias, caballeros. Arrancamos, me desplazo. Producción, tenemos mucho que conversar esta noche. Por favor, con el tradicional collage, que dice así: inicia juicio por posible corrupción en construcción de Boulevard Monseñor Romero. Noticia: Gerson Martínez habló de irregularidades financieras en las administraciones anteriores. El día miércoles estará con nosotros. Estados Unidos pide combatir la corrupción en Centroamérica. Es alarmante. Corte de Cuentas manipula y archiva auditoría, señala el fiscal general de República. La gente no le cree al fiscal. Abogado solicita a Fiscalía indagar sobre sueldos en gobiernos de Funes y del profesor Serén. Fiscalía investiga a auditores. Corte de Cuentas de la República de caso El Chaparral. Ojalá no se vaya a quedar en los auditores únicamente. Ministro de Agricultura se desliga de pagos cuestionados en Corte de Cuentas de la República, de la institución del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Magistrado avisa de oleaje de nuevos casos de probidad. Cine Blanco ha adelantado que se vienen 7 casos. Sala pide explicaciones sobre amparo que impide conocer donantes de los partidos políticos, para variar, en la sala de lo contencioso administrativo, cuando no se podía. Niegan medidas sustitutivas a ex juez prófico Aurora Yamatei, que los abogados dicen que están en resguardo. ¿Dónde está esa figura jurídica? A saber. Alcaldía de Apopa contrató empresa de luminarias que no existía. Primero hicieron el contrato y después, señores, hicieron la oferta. ¿Qué tal eso? Sumamente eficiente. Hoy está detenido el alcalde por nexos con pandillas. Arranco, caballeros. Sergio Arauz es la persona más indicada. Iba a iniciar por este lado, pero todos me indicaron que el asunto era con usted. Okay. Cuéntame un poquito, miembro del periódico digital El Faro, que muchísimas veces lo hemos tenido acá en 8 en punto, y que hemos conversado sobre ese periodismo investigativo del cual ustedes realizan sobre diferentes temas. Hoy vamos a hablar de las transferencias, corrupción en las instituciones
del Estado, de transparencia particularmente, que muchos se preguntan si ese término realmente los políticos lo conocen. Sergio, ¿cómo inicia todo esto? Cuénteme. Bueno, el primer indicio que obtuve de los sobresueldos, para empezar a hablar, digamos, del tema de las transferencias o de los gastos reservados o secretos o de, digamos, algunos pagos que han recibido algunos funcionarios que no están explicados todavía, empezó en el 2013, si mal no recuerdo, cuando hice un reportaje que se llamaba Los sobresueldos ocultos del gabinete, en el que entrevistamos a una serie de funcionarios de los últimos, en aquel momento, de los últimos 3 gobiernos, o 4 gobiernos, eran gobierno de Francisco Flores, el gobierno de Calderón Sol, Francisco Flores, el gobierno de Antonio Saca y el gobierno del presidente Funes. En esa ocasión, digamos, una gran cantidad de fuentes entre funcionarios o exfuncionarios que habían recibido sobresueldos hablaron con nosotros y nos explicaban que básicamente para la gestión del presidente Saca para la gestión del expresidente Flores y con la gestión del presidente Saca se normalizó la figura de pagos o complementos de salario. ¿Qué significa normalizar, Sergio, para que la población pueda entender? Básicamente durante la gestión de Armando Calderón Sol se pagaba, pero no era un pago estándar a todo el Ejecutivo, que son alrededor de 50 altos funcionarios, entre ministros, presidentes de autónomas, y resto de encargados de algunas instituciones o instancias del Ejecutivo. Entiendo que en ese momento, en la gestión de Armando Calderón Sol, era hacia algunas personas o algunos funcionarios. En la gestión del expresidente Flores entiendo que esto se amplió a más gente, o sea, más gente del Ejecutivo, y en la gestión del expresidente Saca se estandarizó básicamente, es decir, como una figura en la que casi que todos los miembros del gabinete recibían complementos salariales, que es así como se le llamaba, y que era básicamente pagos en billetes de a 100 y en sobres de Manila amarillos que eran cada mes. Es decir, y yo creo que en este tema hay que hacer una distinción que me gustaría, de hecho, aprovechar este espacio para hacerla, por favor. Que hay que diferenciar el sobresueldo del soborno. Es decir, un sobresueldo es un complemento salarial a un miembro del Ejecutivo producto de su trabajo. Es decir, yo creo que no es transparente, creo que no es ético, y yo creo que hay un indicio de investigación para la Fiscalía sobre cómo se ha usado esta figura para hacer pagos antiéticos hacia ciertos funcionarios, porque entiendo que la justificación moral de algunos funcionarios es yo necesito contratar al mejor técnico para llevar, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Entonces necesito a alguien con estudios muy especializados, un experto, y el salario que dice la ley de salario, valga la redundancia, no es competitivo con el mercado laboral privado. Entonces le voy a pagar por debajo de la mesa, es decir, de forma oculta, un complemento salarial. O sea, yo creo que aquí hay un debate que necesita hacer toda nuestra clase política para transparentarse al respecto de quién ha recibido y por qué ha recibido dinero del Ejecutivo y que no ha sido transparentado. Me gustaría diferenciarlo de los sobornos, porque yo creo que, como tú bien citabas a la embajadora de los Estados Unidos, es bien difícil creer que en la Asamblea Legislativa no haya existido negociaciones ocultas o algunos sobornos. Yo creo que cualquier persona que esté metido en la esfera de lo público, yo soy periodista y tengo algunos años de estar hablando con funcionarios de todo rango, es bien difícil creerse la pastilla o tragarse la pastilla de que este país es transparente. O sea, creo que tenemos una clase política que nos ha dado muestras de lo contrario. Bueno, de hecho, Sergio, la pregunta, si tú te das cuenta, va enfocada en términos de transparencia en la Asamblea Legislativa. Y si ustedes se percatan, ninguno de los funcionarios cuestionados en probidad pueden justificar de ninguna manera sensata cuál es la procedencia de sus fondos. Unos dicen por ahí de que por el ahorro de sus emolumentos, a saber cómo mandaba a la dry clean los trajes, a saber cómo mandaba a los niños al colegio, etcétera. Pero otros dicen de que alguien que vendía jugos le ayudó en el centro de San Salvador con $140,000. Otro que vendía juguetes navideños
le prestó a la esposa de él. Es decir, todos jalados del cabello. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, Paul, que yo reiteradamente hago acá. ¿Cuánto vale esa levantadita de mano para una ley? Segundo, no quieren dar a conocer los donantes, la fueron a entrampar en la sala de lo contencioso. Pero adicional, y por eso la sala de lo constitucional está pidiendo cuentas. Tradicionalmente esa sala ha sido conocida como la gaveta. Y obviamente entendemos, como dice el caló popular, no yo porque no tengo pistos para demanda, que aquí nadie se acuesta sin cenar, es decir, aquí nadie le hace el favor de choto. Entonces entendemos que cada funcionario o diputado, ¿cómo sostiene el partido político cuando no hay elecciones? Exacto. ¿De dónde viene el dinero? Esa es una de las preguntas. Siga, por favor, ya vamos con usted, aguántenme un ratito. Bueno, de hecho, llegando a ese punto que tú tocabas, yo quería, de hecho, también hacer una especie de, una distinción entre lo que ha circulado en las redes sociales, que son estas hojas que son una especie de recibos o comprobantes de pago hacia algunos exministros o exfuncionarios del gobierno. Casi que todos son del expresidente Saca, entiendo yo, del 2004 y del 2007, la mayoría. Si los leemos, vemos que dice en algunos casos bonificación especial de tal fecha, o en otros casos dice, no dice para qué. Yo creo que estos son indicios para investigar posibles sobresueldos, pero no es algo que no podemos decir esto es una prueba de que ha existido sobresueldo, porque lo que yo entiendo, según he hablado con algunas fuentes que me han explicado este tema, que estos son bonos, que el expresidente Saca entregaba bonos o premios hacia algunos de sus funcionarios por A o B motivo, es decir, no sé si se firmó un pacto de libre comercio, un convenio especial, o cierta ministra se casó o ministro tuvo, no sé, o sea, una especie de bono o bonificación que servía para premiar, o sea, complemento salarial o sobresueldo, creo yo que es otra cosa. O sea, a los exjugadores de la selección cuando metían un gol para incentivar, de acuerdo, estamos en la misma. Entonces, creo que hay que distinguir eso y creo que lo que ha circulado en redes hay que tomar, o la fiscalía lo debería de tomar como indicios, porque yo creo que muchas veces estos papeles pueden explicar también, yo escuché al presidente de la Cámara de Comercio, el señor Luis Cardenal, escuché decir que en una entrevista que él con eso pagaba ciertos gastos corrientes de una institución que estaban haciendo como el Ministerio de Turismo cuando él estaba. Entonces, yo creo que también muchos ministros recibían una especie de chequera discrecional básica cada mes para hacer algunos gastos imprevistos, que se llaman, o sea, pequeñas partidas secretas que existen en cada ministerio. O sea, yo creo que estos documentos que han circulado deben de tomarse como indicio y no como una prueba definitiva de que han existido sobresueldos. Y creo que sobran, digamos, bastantes hechos, o se ha dado a conocer bastante al respecto de cómo se usa la partida secreta o los gastos discrecionales en el Ejecutivo. Entonces, ok, Sergio, aguántame un ratito, me tengo que ir a una pausa. Ustedes también, caballeros, me las están pidiendo al regresar. Vengo con reacciones, luego de que ya prácticamente en una forma muy sintética Sergio Arauz, periodista del Faro, nos explicó. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, mil gracias. Tengo buenos comentarios para todos ustedes y uno de ellos es Virogrip. Cuando llega la gripe, llega. Mejor toma Virogrip y ataca todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip jarabe en sobres solubles y gel caps AM, PM. Toma Virogrip para gripes y toses monstruosas. Soy Sergio Méndez y aquí vamos de nuevo. Don Paul Steiner, voy con usted. Su opinión con lo que acaba de decir Sergio Arauz de cómo se inicia esta investigación. Yo creo que hay que, antes de decir cualquier otra cosa, hay que felicitar al medio investigativo del Faro.net, porque creo que sin el trabajo del Faro.net nadie sabría y permite, en El Salvador me regala un que segundo, de verdad. Mire, Sergio, yo me voy a levantar, y para qué, hombre, yo le voy a dar la mano a usted, porque hay una frase en la Constitución que se llama la indelegabilidad de las funciones.
Y lo felicito de verdad, yo creo que lo deberíamos de meter en el presupuesto general de la Nación. No. Porque usted le está haciendo la plana a la Corte de Cuentas de la República. Gracias, Sergio, muy amable. Aquellos que se dan baños de pureza y que dicen, hoy sí, señores, levanto la mano y vamos a hacer lo correcto. Por favor, don Paul. Yo creo que el periodismo investigativo es clave para la transparencia en cualquier país. Y la independencia de ese periodismo investigativo es aún más clave todavía. Y creo que lo que ha demostrado el Faro es que ha sido extremadamente imparcial en todas sus investigaciones. Yo he sido un fan del periódico desde que regresé al país en el 2003, porque he visto cada vez que comienzan a destapar, hablar de lo que no se quiere hablar de lo que la gente quiere tapar. Ahora, yo tal vez soy un poquito más crítico de todos esos recibos. Es muy fácil decir, sí, es que algunos eran bonos, pero esos bonos, ¿por qué tienen que ser pagados de la partida secreta o la partida reservada? Los que eran contratos, porque era un funcionario de un consejo, no sé qué, ¿por qué tiene que ser pagado de la partida secreta o la partida reservada? Hay una gran diferencia entre un funcionario, particularmente un presidente, que dice, yo voy a cambiar la manera en que se hacen las cosas, voy a remunerar mejor a mi gabinete porque quiero mejores personas ahí, y cambia el presupuesto para asegurar que las partidas de remuneraciones demuestren que va a pagarle mejor a sus ministros. Y es otra cosa pagarles en billetes de A100, en sobres Manila, debajo de la mesa. La mediocridad de aceptar que un pago en sobre Manila de billetes de A100, donde se pide un recibito firmado, donde el funcionario puede mandar a su motorista a recogerlo, en el caso de Leonel Flores, nos dice el magistrado Sidney Blanco que todos los meses mandaba a recoger su sobrecito con su motorista. Eso no es decencia, eso es pensar que el Estado es suyo. Eso es pensar que el dinero es suyo para gastar como uno quiere. Y con Oscar hicimos un análisis hace unas semanas que legalmente, y ahí es donde Oscar apoya porque yo no soy abogado, si sale de una partida que no tiene nada que ver con remuneraciones, el que la saca está cometiendo malversación de fondos. Para mí como ciudadano no hay ninguna duda que todititos estos recibitos son más que un indicio. Yo creo que son un ejemplo de malversación de fondos por quien quiera que lo sacó. Si no fueron declarados a Hacienda, son definitivamente prueba de evasión de impuestos. Creo que hay otros delitos involucrados ahí. Oscar nos va a hablar más de eso, estoy seguro. Pero como ciudadano me indigna de gran manera el hecho de que presidentes de cualquier ideología pueden llegar y pensar que el Estado es tan suyo que pueden hacer con el dinero lo que quieran. Si nosotros calculamos solo lo reportado en presupuestos desde el año 95 hasta el año 2016, 21 años, son $1.000 millones de la partida secreta o reservada o discrecional o lo que uno le quiera poner nombre, porque obviamente la sala va cerrando puertas cada vez y se inventan una nueva figura. Sí. Pero $1.000 millones, señores, ¿qué significa eso para el país? 3 fulmilenios. Y ni siquiera está válido el argumento de que eso era para la seguridad del Estado. O sea, perdóneme, jáleme la otra porque esa es la que tiene las campanas. Lo que necesitamos ahorita es comenzar a pensar cómo vamos a parar que esto siga sucediendo. Porque si hablamos con magistrados como Sidney Blanco, leemos informes como los del Faro.net, investigamos y oímos. Bueno, una pregunta, ¿por qué no hay una sola demanda de
difamación contra Alejandro Mason. No me cae muy bien el señor, pero sacó la información. Y algunos hasta han aceptado que lo recibieron. Más indignante todavía. Pero esto hay que pararlo. No, pero esa información también, Sergio Arauz, la viste. Tuviste parte de los libros. A ti te llegó también la información, tengo, ¿no? algunos recibos, Okay. pero que básicamente nosotros tenemos filtros para procesar, y por eso yo decía, para mí esos son indicios que pueden dar a una investigación, porque si lees bien los recibos, no dice, o sea, y si entendés un poco de cómo se recibían estos pagos, muchos pagos eran en dinero en efectivo, entonces alguna gente firmaba y otra no firmaba. Entonces, bueno, de hecho, uno de los temas que he visto yo es que, bueno, Eugenio Chica ya determinó que en efecto el señor Sánchez Serén recibió $25,000, pero también hay un recibo sin firma de $25,000 de doña Ana Vilma de Escobar, pero sí, no está firmado. Sí, yo no tengo más información. Eso me comentaba, que básicamente todos estos recibos, algunos no tienen firma, eran muchas veces para gasto corriente. Por ejemplo, el del expresidente, bueno, el ex vicepresidente Salvador Sánchez Serén, ahora presidente, entiendo yo que era una especie de fondo para gasto corriente, pero si sale debería la partida secreta o la sí, partida reservada, entonces sería no debería de ser aceptable utilizarlo para eso. La doctora Rodríguez. Sí, póngame la nota, doctora Rodríguez, por favor. Aquí lo aceptó en el programa de radio y dijo, ella fue la que aclaró. No me gustaba, pero lo recibía. Sí. Y una pregunta, doctora, ¿usted pagó el impuesto sobre ese dinero? Lo más probable es que no. Entonces, dejémonos de paja. Si no lo reportamos, somos igual de culpables que lo sacó. Y le aseguro que el señor Funes, que lo negó, después dijo que él no sabía nada. Por supuesto. Para variar, vea. Pero lo importante es que esto no tiene color partidario. Desde hace 2 años hemos estado diciendo en el Movimiento Democracia Limpia que el único color de la corrupción es el verde del dólar. Y esto nada más está aquí para confirmarlo. Ahora, lo importante de esto, a los hermanos ciudadanos que están viendo este programa, reflexionen, porque el año siguiente nos toca elegir los que nos van a representar. ¿Qué tipo de representación queremos? Pensemos eso extremadamente bien, porque ofertas nuevas no hay. Van a haber algunos independientes, pero la gran mayoría de los partidos no han cambiado y se están burlando de nosotros con el financiamiento, con la transparencia del financiamiento, se están burlando de nosotros con la representatividad y democracia interna. Entonces, ¿quién tiene que decir ya estuvo? Yo creo que deberíamos de ser nosotros los ciudadanos. Ok, Oscar Campos, voy contigo, Iniciativa Social para la Democracia. Una cosa es un abrazo como este, otra cosa es un sobresueldo y otra cosa es un soborno. Yo creo que hay que ir en esa línea. Ahora, a mí me llamaba la atención cómo Sergio Arauz planteaba este tema, porque decía, mira, unos se han planteado como un bono, claro, del cual la figura del bono es una figura legal, ciertamente. El tema es que habrá que definir conceptos. Cuando uno como abogado le oferta a una empresa, uno pone un bono por cumplimiento, claro, de metas, por excelencia, porque hay un acuerdo entre las partes, un contrato. El tema es que en un funcionario público tú solo podés hacer lo que la ley dice. Exacto. Y en ningún momento, ni en las disposiciones generales de presupuesto, dice que un presidente puede hacer eso, ni tampoco un ministro puede hacer eso. Número uno. Número dos, el tema de la declaración de probidad del ex fiscal general de República, cuando llega y dice, sí, mire, a mí me pasaban $25,000 mensuales de casa presidencial. Estamos hablando de un funcionario que no tiene nada que ver con casa presidencial, sino que al contrario, el señor Funes le decía, ¿y usted qué es lo que tiene que investigar en el Chaparral? Ahora nos damos cuenta que no tenía nada, porque obviamente viniendo en sobre se proveerá. Claro, precisamente por eso es importante hacer esa diferenciación que hablaba Sergio al inicio. El abrazo famoso, el abrazo que estábamos viendo en pantalla de Mecafé al fiscal, se puede prestar para múltiples interpretaciones. Para mí es un soborno para hacer o dejar de hacer. El fiscal trata de lavar sus manos cuando es increpado por la sesión de probidad al momento de señalársele la declaración de patrimonio, y él dice, es un sobresueldo que recibe de casa presidencial. Después sale el expresidente Funes
y señala a cualquier persona investigada, igual como lo dijo Coronel Flores, para salvar su pellejo va a tirar patadas de ahogado, dijo. Sí, el tema es que no contaban con la astucia de la doctora Rodríguez. Claro, exactamente. Para mí ese es un punto muy fundamental. Si hemos hablado ahorita, por ejemplo, hay múltiples organizaciones de la sociedad civil. ASGOJU ha presentado denuncias en Fiscalía, en sección de probidad, en contra de algunas de estas personas exfuncionarias que aparecen mencionados en estos recibos. Sin embargo, yo creo que la ciudadanía debe de ir más allá. Hay que preguntar al actual gobierno, al secretario de Transparencia, al ministro de Hacienda, al encargado de fondos en CAPRES, si todavía persiste o existe o subsiste esta práctica de la entrega de sobresueldos, bonificaciones, bonos por cumplimiento de metas, si es que se está haciendo porque no se conoce esa información. Segundo, no nos podemos quedar solamente con decir que estos 11 primeros funcionarios señalados o estos próximos 10 que salieron en los próximos recibos y los que puedan venir más adelante son los únicos que lo recibieron, si era una práctica que se daba miles y miles de años atrás. Entonces, acá la ciudadanía, como lo decía Paul, debe de tomar un rol mucho más activo. ¿Qué es lo que puede hacer? Están habilitados los mecanismos institucionales para presentar denuncias en Fiscalía General de la República, ante la Corte Suprema de Justicia en pleno en base a la Ley de Enriquecimiento Ilícito, en base a la Ley de Extinción de Dominio, inclusive también se pueden presentar. El recibir el dinero en un sobresueldo, en una bonificación, en un bono por cumplimiento, o como se llame, si bien es cierto, no es establecido como delito per se, pero las consecuencias que este dinero puede acarrear desde el momento de su origen, es decir, que salen de una partida que no estaba destinada para ese rubro, que se está desfinanciando otra partida de otro ministerio, se está desfinanciando otra actividad, o pongámoslo así, un caso de la tal llamada partida para gastos imprevistos, que tiene que ver con aquella partida que maneja el presidente para efectos de subrogar cualquier gasto emergente, alguna emergencia nacional, alguna necesidad, compra de medicamentos, lo que pasó hoy con los puentes en Chalate, por ejemplo, con la lluvia, se podrían pagar de esa partida. Se está sacando el dinero de ahí para dárselas a funcionarios. Está bien, está mal. Para mí, desde la óptica ciudadana, eso debería de haberse transparentado. ¿Cómo Pero se podría haber respeto, transparentado? El sobresueldo de idoneidad para Margarita Escobar, claro, no clasifica como emergencia nacional. No clasifica como Cuénteme eso, por favor. ¿Cómo es el ella asunto? aceptó que ella estuvo recibiendo, creo que eran $7,000 mensuales, como sobresueldo por su idoneidad en la plaza. Y eso no aplicaría a otros. Por ejemplo, hoy vimos el inicio del juicio contra Jorge Nieto, exministro de Obras Públicas, que en el mes de diciembre de 2007, solo en el mes de diciembre, recibió $17,800 en un solo recibo. O sea, ese no es un sobresueldo, ese no es un bono por cumplimiento de metas, y la Diego de Holguín no estuvo terminada. Entonces, ¿qué será ese dinero que se entregó, del cual se tiene solo un recibo en diciembre? Todo este desorden yo creo que al final viene porque tradicionalmente el órgano de Estado, todos los tres órganos de Estado, ya tu encuesta dice, la Asamblea qué tan corrupta es, y la población la percibe como muy corrupta. No, y el otro tema con la Diego de Holguín es que nosotros nunca vimos que el ex fiscal general de República, por razones obvias, realizara una investigación, pero claro, que terminara en algo, no en el ridículo, pero que terminara de verdad en una situación concreta. Cuando Hugo Barrera dijo, mire, si a mí Gutiérrez me dijo en el carro que 40 millones de la Diego de Holguín era para el señor Saca. Exacto. Él nunca dijo absolutamente nada, fueron a negociar en un tribunal, ni vos ni yo, vean, nos vamos felices y contentos. Exacto, y hoy David Gutiérrez está, en teoría, está siendo testigo criteriado para poder llevar a cabo el juicio contra Jorge Nieto. Entonces yo lo que quiero llegar es que... si fue Nieto o fue Gutiérrez. O fue Gutiérrez, habrá que ver. Yo lo que quiero llegar es que esta situación, este desorden y el mal manejo, el poco manejo transparente de estos fondos se deben a tres factores. Primero, a que siempre las personas que han cooptado el poder político han buscado siempre el beneficio particular para sí o para sus propios partidos. Segundo, han tenido siempre cooptadas las instituciones fiscalizadoras como la Fiscalía o la Corte de Cuentas sin que hagan bien su trabajo. Y tercero, la ley ha sido muy blanda. Cuando se habló de una ley de la función pública que viniera a ordenar, porque yo estoy completamente de acuerdo que si un funcionario tiene una alta capacidad técnica, es un estadista en su materia y puede venir a ayudar a una cartera de Estado, y como tú lo decías, Sergio, las competencias en el mercado privado son mucho más grandes, es decir, los salarios que se pueden pagar son mucho más grandes, se podría haber ordenado a través de una ley de la función pública que funcionarios de cierto nivel, de cierta categoría, podrían tener un dinero. No lo han hecho, hoy se está hablando de reformar la ley de servicio civil. Aquí hay una pregunta quizás mucho más punzante, yo creo que es la cereza
las joyas de la corona de toda esta entrevista de la noche. ¿Y cuál era la procedencia de esos fondos? Si no estaban en el presupuesto general de la nación, si no tenían ninguna fuente ordinaria, legal, conocida, semejante, ¿cuál era la procedencia? Cuéntame. ¿Cuál era? Entonces, si no la sabemos, el lavado de dinero podría estar tocando a nuestra puerta. Quiero presentarle, aguánteme un ratito, señores, rápidamente, fuimos a las calles, le preguntamos a la población salvadoreña. No le preguntamos así, ¿verdad? Es decir, ¿qué siente usted que su pistillo lo han estado destinando para otra cosa y no para lo que realmente a usted le prometieron, sino que para una levantadita de mano, una ayudadita, una firmita en una resolución, etcétera? Alguito así. Y esto nos dijeron. Escuchemos. Nosotros, por ser un país subdesarrollado, los políticos siempre tienden a prevalecerse en beneficio propio. Creo que la corrupción es un mal mientras el pueblo lo permita, porque somos nosotros los que elegimos a los gobernantes y sabiendo que muchos de ellos tienen algunas cosas en el pasado que no son buenas referencias, los seguimos eligiendo. No se ve nada claro ni con el gobierno ni con la fiscalía, pues ninguno de ellos, porque si vamos a hablar de corrupción, todos son corruptos, ¿verdad? Está bueno de que combatan la corrupción desde arriba, pero están combatiendo los de abajo y los de arriba no, y todos, para mí todos son, tanto un partido como los otros partidos, todos son corruptos, pues. ¿Qué les sirve que estén exprimiéndolos a nosotros de tanto impuesto y si nunca sacan nada adelante, pues, o sea, no van a sacar el país, se van a endeudar y se van a endeudar y más préstamos y nunca van a llegar a hacer nada. La mayoría de las instituciones sigue en auge la corrupción. El problema nuestro es grande, ¿va? Entonces, creo yo y opino que la corrupción, donde quiera que se toque, todavía existe en gran número. Habría que buscar algún apoyo internacional para estar en contra de la corrupción. Creo que se está combatiendo. Lo que pasa es que es tanta la corrupción que no va a cambiar el país de la noche a la mañana. Pero sí siento que el señor fiscal está haciendo lo posible. Es bien difícil el asunto por la política, porque es bastante tediosa. Hablan una cosa y hacen otras cosas, entonces la corrupción se ha mantenido, ¿verdad? Y en cierto punto creo que también como que se fomenta dispensando, ¿verdad?, a los que verdaderamente han cometido un delito. Ok, esto es lo que nos dijeron los amigos televidentes. Sin embargo, como yo converso con producción, un amigo al final dijo que lo más lamentable de todo no es lo que dijo Sidney Blanco. Ustedes lo escucharon en una radio, cuando el magistrado dijo de que era interminable la corrupción y que no bastaría esta vida para investigar a todos los corruptos y que nunca se queda bien con nadie, porque unos quieren los que están ahorita, otros los que van saliendo, otros los de rato, los que ya se jubilaron, etcétera, y que nunca se va a quedar en las investigaciones de probidad y que de pronto hay que tener en cuenta a los magistrados, porque hay un grupito de magistrados que siempre los protegen a todos. ¿Se ha fijado, verdad? Parece que de pronto están hablando al oído con varios y depende de lo que les ofrezcan. Lo que le quiero comentar de esto es que uno decía ahí, don Paul Steiner, mire, ¿y de qué sirve esto si al final les crean plazas para protegerlo? Pidió el anonimato el caballero, pero producción me contaba y hablaba del señor José Luis Merino, hablaba del señor Cifrido Reyes, que al señor Funes le dijeron que mejor se fuera, que por cierto andaba una foto ahí del aeropuerto de Nicaragua, que anda viajando, y cuál era supuestamente el problema de la orden de detención que le iban a girar y que por eso se fue. Cuénteme. Bueno, obviamente no hay orden de captura contra el expresidente Funes. Pero dijeron que ya la tenían y que por eso mejor se iba. Decide y que iba a ir no a asesorar residir en El Salvador. Ajá. Porque aquí lo persiguen políticamente. Pero obviamente eso no lo para de viajar alrededor del mundo. Y por lo que hemos oído, viaja frecuentemente. Sí, y el buen gusto para vestirse, de verdad que lo felicitamos ampliamente. Algo que me gustaría solo tal vez subrayar de lo que dijo Oscar y también de lo que ha mencionado Sergio. Es sumamente claro que el presupuesto y la ejecución del mismo se ha manejado como una pupusería informal en relación a
manejo de los libros, manejo de las cuentas, transparencia de las cuentas. Tenemos una institución cuya labor es investigar y fiscalizar esos libros. Se llama la Corte de Cuentas de la República. Mientras la Asamblea Legislativa haga un reparto cada vez que toca elegirlos, lo único que vamos a ver es más magistrados de la Corte de Cuentas inconstitucionales. Ya llevan 5 o 6. 7. Ay Dios, ya perdí cuenta. ¿Los han declarado? 7 veces han sido declarados inconstitucionales por favorecer un partido u otro. Yo creo que este es un momento claro para que las elecciones de segundo grado, que incluyen alrededor de unos 30 personas claves en situaciones de justicia, en situaciones de contraloría, etcétera, que esos no sean electos solamente por los diputados de la República. Yo sé que la Constitución pide o dice que ellos deben elegirlos, pero señores diputados, ustedes van para elección el año siguiente. Yo les propongo que todos los que van para elección y quieren seriamente ser considerados como diputados, entonces, y decentes y honrados, acuerden ya crear un comité de participación ciudadana que sea el primer filtro, y luego que la comisión política decida quiénes van a ser de la terna. Ya tienen 2 propuestas de reforma al reglamento de la Asamblea dentro para consideración. Consideren este como una tercera, pero busquen una manera de tener un filtro antes de que los partidos políticos puedan hacer su reparto. Okay. Tengo un minuto, Sergio, me tengo que ir a una pausa. Sí, solo quería complementar lo que decía Paul, porque era una idea también que a mí se me venía a la cabeza a partir de todo lo que hemos estado hablando, y es que los diputados, de cara a los 2018, los diputados deberían, por empezar, a crear una comisión para autodepurarse, porque de hecho, digamos, muchos de los tomadores de decisiones de este país están ahí, o sea, y creo yo que hay pruebas contundentes de que los tomadores de decisiones de los últimos 30 años carecen de la decencia básica para volver a estar en estos cargos. Yo creo que deberían de hacer una especie de mea culpa, ¿verdad? Y para dar muestras de buena voluntad, crear una comisión, tiene facultades la Asamblea para crear una comisión especial que investigue los sobornos, o sea que autos investiguen. O sea, yo sé que es... Ellos mismos se van a estar investigando. Si, mire, aquí tengo, por ejemplo, parte de los libritos de la partida secreta, pero mire, Sergio, lo que pasa es que a mí me ha llamado muchísimo la atención y cómo era que llevaban los apuntes, como que era un libro de tienda, de que le daban fiado y de pronto hasta la firma aparecía ahí. Aquí es parte de las investigaciones que el periódico digital El Faro ha realizado, la distribución con relación a diferentes instituciones y cómo es que de pronto se daban estos. Aguánteme un ratito, voy a ir a una pausa porque quiero hablar de la Corte de Cuentas de la República y de la Asamblea Legislativa. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso, mil gracias, El Salvador. Bueno, una cosa nos lleva a la otra. Ya hablamos acerca de los sobresueldos, ya hablamos acerca de las bonificaciones, de las ayudas, de los incentivos, como usted le quiera llamar, para irle a pagar a la tienda de la esquina, a la niña Juanita, que le da fiado. Yo quiero hablar acerca, señores, de una institución extremadamente transparente, vigorosa, con una institucionalidad tremenda, como la Corte de Cuentas de la República, que para muchos, no para mí, porque mi altura no me lo permite decir, que además del ridículo, no sé qué vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, yo quiero hablar con usted, luego voy con usted, Sergio, porque usted también ha llevado una investigación. Me dicen acerca de la jueza, bueno, está el magistrado Cunza, altamente cuestionado por el tema del ministro de Agricultura y Ganadería. Pagaron una multa y al final no se supo qué pasó, lo dice un rotativo. Rosa Guadalupe Jiménez Larín, ella es la jueza que en determinado momento supuestamente dejó caducar unos juicios, según rotativo, pero fue aquel juicio de Mario Orellana de Anda, ¿sí? Y que tiene relación con el señor, ¿cómo se llama? Larín, también exdiputado, diputado suplente del PDC. Sin embargo, un amigo televidente también escribe y dice,
Sergio, ¿cómo es posible? Bueno, el Faro sacó publicaciones de juicio de ANDA por 18 millones que caducó la primera instancia. Aún se está analizando y conociendo en la Cámara en segunda instancia, pero ella va como candidata. El magistrado Cunza, ya lo mencionamos, pero me dice alguien acá, pregúntele, como por ejemplo al fiscal, cómo es parte de un proceso, puede perfectamente presentar un recurso de revisión conforme al juicio de cuentas y así abrir nuevamente un proceso. ¿Qué pasó con eso? Es decir, una pregunta para el fiscal en el tema que el papel que jugó el fiscal adscrito, nombrado en ese proceso. Pero muchos de los señalados están buscando ir a la Corte de Cuentas nuevamente. Cuénteme, ¿cómo es eso? Ya vamos a hablar de la Asamblea. Sí, yo... Bueno, de esta investigación que realizó el Faro, yo no estuve a cargo, solo entiendo que básicamente, en términos muy básicos, ya creo que los comentarios en las redes sociales, en Twitter, son bien claros. Básicamente esta señora, que es candidata a la Corte de Cuentas, es bastante responsable de que el desfalco en ANDA, que casi que entiendo yo que era un caso de 18 millones de dólares, no se haya investigado y no se haya rendido cuenta de cómo se usó este dinero, es decir... 18 millones de dólares. 18 millones de dólares. Lo que costó el paso de nivel de Redondelma Ferrer. Yo creo que la primera pregunta que deberían de hacerle los diputados a esta señora cuando le hagan la entrevista es, mire, ¿y usted por qué firmó un documento o no firmó un documento que dejó básicamente sin explicación a los ciudadanos de cómo se usaron 18 millones de dólares? Yo creo que hay que revisar con lupa todos los candidatos y candidatas que están ahorita aspirando al cargo de la Corte de Cuentas, a un cargo en la Corte de Cuentas. Y creo yo que también hay que hacer presión en los diputados que están eligiendo, porque la idea que yo decía sobre que la Asamblea debería empezar a autodepurarse antes de seguir nombrando funcionarios de segundo grado, porque ya vemos que todos los está rebotando la Sala de lo Constitucional, creo yo que básicamente no podemos esperar resultados diferentes de gente que hace siempre lo mismo. Es decir, el último caso del presidente... ¿Pero usted cree que se van a autodepurar cuando hay diputados que ni leer cantidades de dinero saben? Y como gran novedad lo que hicieron es suspender la lectura de cantidades. ¿Qué belleza? Estas personas, creo yo, o sea, si estas personas no cambian, creo yo que van a seguir eligiendo a amigos o gente que conocen y que son cercanos, muchas veces hasta militantes, para que básicamente se hagan del ojo pacho y no investigar. Entonces, yo creo que no podemos esperar de esta Asamblea resultados diferentes si ellos está probado que durante años han hecho casi lo mismo, y es elegir Corte de Cuentas amiga. Ok, pero Oscar, de pronto, la pregunta quizás la población salvadoreña, mire, la Corte de Cuentas es un ente contralor, pero ¿quién audita la Corte de Cuentas a la Asamblea y la Asamblea viceversa? ¿Y quién es el que pone a la Corte de Cuentas? La Asamblea. Mire, qué interesante. Exacto. Y ahí han pasado exdiputados, el señor Francisco Merino, expresidente, ¿cómo se llamaba aquel señor que de pronto se llevó un chequecito? Este señor, ¿cómo se llamaba? Hernán Contreras, Ciro Cruz Cepeda, etcétera. Pero bueno, lo que yo le quiero comentar de todo esto es que me dice un amigo televidente, Sergio, los viajes siguen en la Asamblea. Claro. Lo que pasa es que ahora le han llamado otro nombrecito, misiones oficiales, etcétera. Sin embargo, vemos nosotros acá en las noticias de diferentes rotativos, piden destituir al presidente del Tribunal del Servicio Civil por haber cometido delitos para lograr reelegirse, el señor Noel Orellana. Presidente del Tribunal del Servicio Civil, otro rotativo, no ha presentado su declaración patrimonial. Mire qué interesante. Exacto. Empleados públicos exigen, otro rotativo, la destitución del presidente del Tribunal del Servicio Civil en el Diario Digital, y etcétera, un montón de temas, acuerdos pendientes, etcétera, lo que está esbozando acá. Es decir, ¿cómo queremos erradicar de pronto, y lo voy a decir así como me lo dijo un amigo televidente antes de entrar acá, es que mira, Sergio, los diputados son expertos en andar extorsionando, y al final uno ya no se sabe quién le enseñó a quién, si las maras a los políticos o los políticos a las maras. Yo creo que acá tenemos que ser bien críticos, y hay que decir, la Asamblea no está cumpliendo con su rol constitucional. ¿Pero ya lo ha cumplido alguna vez? No, yo creo que no. Yo creo que no. Por lo menos los últimos 20 años, la Asamblea ha sido solamente un reparto de cuotas partidarias a favor del partido político gobernante o de los partidos políticos socios del partido gobernante. Hay que cambiar la metodología de elección de funcionarios de segundo grado. No se vale estar eligiendo en base a acuerdos políticos y aritmética legislativa. Sí. ¿Te acordás, Paul? Nosotros presentamos junto con Democracia Limpia una matriz de evaluación para candidatos a fiscal general cuando estaba
en plena reelección, Luis Martínez, no hicieron caso los diputados. Se hablaba de una matriz de establecer capacidades, cualidades y aptitudes por encima de los apoyos partidarios. Ya tenían a Luis Martínez para la reelección. Claro, ¿Qué carajo le iban a hacer? Después comenzamos una campaña ciudadana para la no reelección, y si no hubiese sido por esa campaña y por la presión de la sociedad civil, Luis Martínez seguiría siendo el fiscal actualmente, y muchos de los casos que conocemos probablemente se hubieran quedado en el tintero. De igual manera en la Corte de Cuentas. En la Corte de Cuentas ya mencionamos cuántos expresidentes de la Corte de Cuentas han estado ahí, han venido reciclándose magistrados, es decir, el que viene de ser magistrado de un tribunal en un sistema judicial, va a ser magistrado de la Corte de Cuentas, después va a ser diputado, después es secretario de un partido y vuelve otra vez a la rueda de caballito. Creo que hay que ser muy objetivos y hay que criticar con conciencia la metodología que se sigue para la elección de magistrados de segundo grado. No se vale que les estén haciendo 4 o 5 preguntas que son mucho más fáciles que las 100 preguntas de la PAES, por ejemplo, cuando estás hablando de un funcionario que tiene sobre sus espaldas cumplir atribuciones. No, ya tú lo dijiste, no pueden ni leer números, ni siquiera pueden escribir. Entonces, es bien preocupante esa situación y creo que la sociedad civil debe de tomar un rol participativo. En Guatemala, por ejemplo, hay una comisión de postulación que después se puede y se ha criticado porque estas comisiones de postulación son infiltradas por la misma sociedad civil afines a los partidos. Ok, hay que depurarlo. Pero en Guatemala se comenzó con esa figura de postular desde la sociedad civil para llevar a las ternas nada más para que eligieran. Entonces se garantizó en alguna medida que los primeros que iban a las ternas fueran más o menos aptos. Situación similar a lo que pasa con el Instituto de Acceso a la Información Pública. Gracias a Dios no los elige la Asamblea, los elige la sociedad civil. Tenemos ahí los designa el presidente, pero quien los presenta a las ternas logra meterse. Exactamente. Entonces, si la sociedad civil tiene el primer filtro, como lo mencionaba Paul, al final el presidente le va a tocar escoger por lo menos de entre 3 que no son tan malos, a diferencia como actualmente se hace, que escoge al que sea el mejor para tapar los chanchullos. En ese sentido, sí hay que cambiar esa situación y creo que si no se hace en esta futura elección, como tú lo decías, para depurar la Asamblea 2018, no vamos a ver cambios tampoco en las elecciones de segundo grado que vienen tan importantes como fiscal general, procurador de derechos humanos, magistrados de la Sala de lo Constitucional. Que es un caso en punto para el año siguiente. Exacto. Eso es preocupante porque si bien es cierto, los 4 que critican tanto los del partido del FMLN, los 4 magistrados que ellos critican tanto, fueron un reparto. Sí, exactamente. Hace casi 9 años, 8 años fue, bueno, ya no nos podemos poner de acuerdo, tuvieron a todos los presidentes de partidos y secretarios generales en casa presidencial y al fin la única manera de resolver el problema fue, bueno, 2 de derecha y 2 de izquierda. Lo que no supieron cuantificar era que se iban a tocar el corazón estos 4 y decir esto lo vamos a hacer bien. Y tenemos un ejemplo de lo que es ser imparcial. Yo no estoy de acuerdo con todos los fallos, pero si algo está claro es que ellos no han favorecido a uno y no al otro. Han establecido una línea de pensamiento y en base a eso establecido su jurisprudencia. Hay que hacer eso en todas las salas de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos que evitar que la la sala de lo contencioso administrativo siga siendo la gaveta de la República. La sala de lo penal tiene que comenzar a ser mucho más contundente. Las 3 salas tienen que ponerse de acuerdo ya como Corte Plena y comenzar a financiar probidad correctamente. Y la sección de investigación judicial, todavía seguimos con 650 jueces, de los cuales la mitad han aplazado el examen del CNJ al menos una vez, y hay creo que un 10%, que los han aplazado todas las veces que lo han tomado. El nivel de nepotismo dentro del órgano judicial es terrible. Tenemos una cantidad de tráfico de influencias. En la Asamblea. Por ejemplo, un botón, los jueces de San Miguel que ahorita están acompañando al expresidente Saca. Yo creo que tenemos que comenzar. Ellos están en la otra punta del Valle, están en Metapán. Yo creo que lo importante aquí es, tenemos que limpiar. Hemos avanzado un gran montón en nuestro despertar sobre estos temas, pero estamos llegando a una coyuntura tan clave
que son las elecciones del año siguiente, que si nosotros los ciudadanos soltamos o le quitamos el ojo a la pelota, nos van a meter todo tipo de goles y va a ser un retroceso de por lo menos unos 10, 15 años. Ok, Sergio, voy contigo. Pues no, solo complementar la idea de que básicamente hay que tener mucho cuidado a la hora de votar. Creo que el otro año es clave, es decir, y creo que la Sala de lo Constitucional en este caso ha sentado un precedente jurídico para normar la forma en que votamos y elegimos. Creo que hay todavía mucho trabajo por delante en este país. Creo que deberían de existir figuras que nos permitan que los diputados se hagan responsables de su territorio, o sea, que sean representativos a cierto lugar y no representativos en abstracto, como los anteriores, como el caso de la plancha nacional. No sé si recuerdan, ahora son bueno, por ejemplo, hay diputados que representan a un departamento, pero solo llegan ahí cada 3 años, o llegan en los últimos... Ahí nacieron. O sea, o nacieron ahí, o sea... Y yo creo que en este caso... diputados que nunca llegan a la Asamblea Legislativa. Exactamente. Oscar, por ejemplo, creo que con su institución está haciendo un trabajo importante por transparentar de dónde viene el dinero. O sea, yo creo que hay que ponerle ojo a quiénes vamos a elegir en el próximo año. Creo que va a ser bien difícil porque por antonomasia los partidos se resisten a cambiar, ¿verdad? Y creo que son básicamente, esta figura que se ocupa Oscar, desde tiempo es la figura de los dinosaurios. Tenemos una clase política dinosauria, ¿verdad? Sí. Y básicamente una clase política que carece de esencia y que yo creo, y de credibilidad. O sea, ni Arena le cree al FMLN, ni el FMLN le cree a Arena. O sea, se desconfían mutuamente porque los dos tienen antecedentes de que no son confiables. Pero entonces, lo más grave es que tampoco la ciudadanía les cree a los dos. Exacto. O sea, acuérdate la encuesta de la UCA, hace un par de semanas ya no les creen ni a Arena ni al Frente. Descalificado, por claro, y tú ves ahora, por ejemplo, sale el acta de los aspirantes a consejos municipales de Arena, y más del 60% de la planilla son candidatos únicos. ¿Dónde está entonces el tema de la democracia interna de los partidos? Lo mismo sucede con el FMLN. Tenés el caso en San Miguel, por ejemplo, que no dejaban competir al otro señor. El tribunal ha dicho que hay que abrir la participación para que compita en la interna contra Pereira. Entonces, si haciendo estas cosas los partidos no se dan a querer, no dan a demostrar, no muestran credibilidad hacia la ciudadanía tiene que tomar el control. Y acá, teniendo mecanismos para elección, como es el voto por rostro, en las listas desbloqueadas, abiertas, perdón, seleccionemos los que nunca han sido diputados, seleccionemos a los no partidarios, seleccionemos a gente que tenga peso de verdad, que tenga conciencia social, que tenga experiencia en otros temas, menos en política, porque tal vez aquí nos pueden dar resultados. Yo conozco un montón de gente que puede ser muy buenos médicos, pueden ser muy buenos ecologistas. Entonces, esa gente debería estar en la Comisión de Medio Ambiente, en la Comisión de Salud, de Obras Públicas, en la Asamblea, no los mismos de siempre. Oscar, pero, ¿y qué opinas tú sobre la demanda del ministro de Hacienda en la Sala de lo Contencioso para no dar a conocer los donantes? Yo creo que acá hay una situación que hay que analizar jurídicamente, tú que sos abogado me podrás comprender. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que es el ciudadano peticionario va a poder... Exactamente, no dice el funcionario al que se le obligue a entregar la información. ¿Por qué sigue insistiendo esta sala? En el pasado ya lo había hecho con los asesores del señor Cifrido Reyes. Y me parece muy raro que habiendo magistrados nuevos, como la licenciada Paula Velázquez, por ejemplo, exactamente, magistrados con una nueva corriente de jurídica, vengan también y sigan las mismas costumbres de recibir esa demanda de la Sala Constitucional. Yo no estoy de acuerdo con con el comisionado del IAIP que dijo que estaban en su derecho el funcionario de Hacienda para poder ir a presentar la legalidad del acto. En ese sentido, el acto es legal. Sí. Lo que ellos deberían de hacer es entregar la información. Sí. Yo creo que el registro de donantes de los partidos políticos puede tener información confidencial, como lo dice el artículo 28 del Código Tributario, pero se puede trabajar una versión pública, así como se hizo la declaración de patrimonio en versión pública, que podría ayudar a transparentar el origen, por lo menos, de los fondos y las cantidades que se están manejando, porque se hablan de campañas presidenciales de 50, 60 millones de dólares. ¿De dónde salen? Sí. O sea, tú contratas a una persona y le estás descontando en su puesto en gobierno la mitad de su salario porque va a financiar un partido político que le dio el trabajo. Entonces yo creo que esas situaciones hay que transparentarlas. No sabemos si es fondos de Taiwán, no sabemos si es el narcotráfico. Bueno, ya, los fondos de Taiwán ya lo aceptaron. Ya aceptaron que los fondos de Taiwán iban para eso. Yo
al amigo que vino, ¿cómo se llamaba? El caballero El Adán, que vino antinarcóticos y que me vino a decir, Dani Dalton, aquí me lo vino a decir. Aguánteme un ratito, yo tengo una pregunta para usted, caballero, porque la población salvadoreña me la ha preguntado particularmente a su servidor. Tengo participación ciudadana que dice así: Minero Ramos, gracias. La depuración de la Corte de Cuentas de la República debe ser generalizada. Los niveles técnicos operativos están comprometidos con políticos, no detectan nada. Por esa razón, Miriam Torres, gracias niña Miriam. La corrupción ha aumentado en grandes niveles. No solo queremos que investiguen, sino que los condenen. Yo le agrego algo, niña Miriam, que devuelvan también lo que se llevaron. Martín Francisco Valencia, hay corruptos porque existe la impunidad, ya que saben que habrá escándalo mediático y de eso no pasará. Argos, ¿por qué el señor Mecafé no está tras las rejas sabiendo que él era uno de los corruptores? Rey, yo iré mejor a hacer nulo mi voto. No confío en lo que se lo roban. Los puestos, se rotan los puestos una y otra vez, independientemente el color político. Reinaldo Palencia dice, la pregunta es si las personas que han recibido sobresueldos pueden ser procesadas o solo se les puede hacer una condena moral. Seguimos. Marcela Cepeda, pareciera que ser funcionario público es sacarse la lotería de la noche a la mañana. Tienen otra vida. El pueblo mira y escucha, pero no actúa, no quiere compromiso, solamente criticar. Leonardo Bonilla, ¿cuánto cuesta la corrupción? No solo en dinero, sino también en vidas humanas, por inseguridad o falta de medicina, etcétera. Carlos Pleites, yo no veo actuar a la sala ni a la fiscalía contra areneros, y el frente solo compra contra ex areneros y contra ex FMLN, solo contra los que no tienen apoyo político, y los que están en el poder no proceden a ser investigados. Vamos, bueno, esa es la última. Rápidamente, Sergio, ¿cuándo vamos a tener información de sobresueldos de periodistas? Pues cuando tengamos más datos. ¿Ya vienen? ¿Algunos nombres? No puedo. Todavía no, pero ya se empieza a conocer información. O sea, el tema de las partidas secretas de los libros de Casa Press, yo creo que nos dan suficientes, nos da sustento para iniciar otra investigación. Yo creo que sí se puede conocer. Casi es obvio que Casa Press ha manejado grandes cantidades de dinero en efectivo, que hay maletinazos, ¿verdad? Pero creo yo que, aparte de la investigación periodística que el Faro pueda realizar, esperemos también que la Fiscalía haga algo. Yo creo que sí hay, digamos, demasiados indicios para creer que de Casa Presidencial se hizo pagos indebidos hacia diferentes sectores, no solo periodistas, también magistrados, jueces, fiscales. O sea, yo creo que indicios hay, yo creo que hay que jalar la pita y ver hasta dónde se llega. Sí, pero en el caso de periodistas, ¿podemos saber a corto plazo quién era la persona encargada de andar repartiendo pistillo a los periodistas? Julio Rank. No, hay bastantes indicios, pero no podría decir nombres en este caso porque no tengo secretario de Comunicaciones. Ahorita, no tendría sustento para decir yo Ahora, periodista aparece correcto, ahí el señor Julio Rank, además de que está detenido. ¿Aparece en esos libros del señor Julio Rank? No, aparece. Porque una cosa es que él era de comunicaciones y otra cosa era el encargado de ser amigo de algunos periodistas. Pero a nombre de él serían los cheques de la partida secreta de Sácar, ¿recordás? Pero después los puede cambiar y repartir. Claro, porque, es decir, lo que pasa es que aquí todos sabemos quién es quién, ¿verdad? Y todos sabemos quién era la persona encargada y de pronto de tener la posibilidad de andar repartiendo. Yo creo que, aparte de, o sea, yo creo que hay mucha expectativa para que el Faro revele o haga una investigación al respecto de lo que tú dices, pero yo creo que también hay que hacerle un llamado al gobierno para que transparente mucha la información que tiene. O sea, yo creo que ellos tienen mucha información y que podrían, digamos, colaborar con las autoridades. Sí, ni los viajes del señor Funes, ni la camioneta quien andaba manejando. Bueno, de hecho le preguntaron al secretario Rodríguez en una entrevista de radio hace un par de semanas si todavía se seguían dando ese tipo de bonificaciones especiales y sobresueldos. Y él dijo que no podía responder porque no sabía. Entonces, si él no puede responder, ¿quién te va a poder responder? Decir? Una pregunta, y estos libros, ¿quién se los hizo llegar?
Es que eso es lo que me ha llamado a mí muchísimo la atención. ¿Cómo así? No, yo tengo, digamos... ¿Quién se los enseñó? Yo empecé la investigación de los sobresueldos en el 2013. ¿Cuál es su fuente, si la podemos saber? Son varias fuentes. ¿Varias fuentes? No, son demasiadas fuentes y uno... Perfecto, no, yo entiendo, ¿no? Como periodista yo no te puedo preguntar porque está en el anonimato. Sí, sí, de hecho, correcto, por ética sería... Ni yo ni nadie te puede cuestionar, estamos claros en eso. Sí, o sea, por ética no. Pero de puedo pronto mencionar. Alguien debajo de la puerta lo llegó a tirar. No, de Sergio, hecho, para darte, digamos, un indicio, esta no es información, o sea, yo creo que los periodistas trabajamos con mucha información filtrada, con filtraciones, y yo creo que todos los periodistas tenemos que estar acostumbrados a distinguir de dónde viene la información. Sí. Pero créeme que yo busqué durante mucho tiempo esta información y no es que a mí me la revelaron o me la dieron de un día para otro. Uno aprende a hablar con animalitos y todo en el bosque, pajaritos que a uno, no solamente en Venezuela sucede eso, también aquí hay pajaritos y vacas que le hablan a uno. Pausa, volvemos. Estamos de regreso, ya no tengo tiempo para más. Saludo a la Caja de Crédito de Colón porque es parte activa de la entrevista 8 en punto. Acá la tenemos, permítame. Oscar Campos, ya no tengo tiempo. Gracias, un verdadero placer, don Paul Steiner. Gracias por venirnos a visitar. Sergio Arau, muchísimas gracias también a usted. Yo me desplazo, señores, y les presento la participación de esta noche. Según su criterio, ¿qué tanta corrupción cree usted que existe actualmente en la Asamblea Legislativa? Un 95 mucho, un 2 poco, 3% nada. 374 votos. Señores, mañana en estudio estaremos conversando con el ministro de la Defensa Nacional, el señor David Munguía Payés, y el ministro Gerson Martínez el día miércoles. Se viene Olimpia 33 Todo Deporte porque México en la Confederación se metió hasta con los mariachis, jugando de tú a tú frente a la poderosa escuadra de Portugal. ¿Cómo nos va a ir en las próximas eliminatorias a la selecta Cuscatleca, que ya de nadie es la mamá? Usted lo sabrá. Soy Sergio Méndez. Nos vemos mañana. Que el Señor los bendiga a todos.